Estamos haciendo una prueba de manejo en una Volkswagen Tiguan modelo 2018, las famosas de la flota alemana. Esa flota alemana fue un montón de vehículos, fueron como 200 vehículos, si no estoy mal, de esta misma versión, Volkswagen Tiguan 2018, la full equipo. Vinieron, si no estoy mal, a finales del 2019, porque recuerdo que fue antes de la pandemia. La pandemia más o menos fue en marzo del 20, aquí en Guatemala, pues, que cerraron y todo. Y vinieron más o menos 200 unidades de este vehículo. Pero lo curioso fue que es la versión más equipada. Motor 2.0 turbo, con techo panorámico, cámara 360, sensores 360, tablero digital, CarPlay, cuero, botón, jalador de lanchas 4x4, bueno, all-wheel drive. Está súper equipada, y por ser 2018 y la mayoría ya se vendieron en el 2020, ya no pagan el 12% de IVA los vehículos y lograron venderlos bien baratos. Recuerdo que el precio de estas era 199,000 quetzales, 200, 199, 900. Entonces se vendieron obviamente como pan caliente. Y tanto así que algunas personas las compraron y a los pocos meses, incluso semanas, ya las estaban revendiendo porque ya se habían agotado las 200 unidades. Las estaban revendiendo hasta en 260, 270,000 quetzales. Luego empezó la pandemia y ¿qué pasó? Todos los precios cayeron porque obviamente nadie estaba comprando carros, todos estaban con una incertidumbre muy grande. Entonces los precios de estas, pues yo recuerdo, porque mi hermano compró una, que hubo un cliente que por la pandemia la estaba pasando muy mal y dijo: mira, la compré hace un par de meses, dame 160, aunque sea, que eso es lo que yo necesito. Y mi hermano la compró en 160 en ese entonces, para un año y medio después revenderla como a 215, ¿no? Entonces, cuando la pandemia fue terminando, los precios de los vehículos, en vez de, después de esa gran caída que tuvieron, empezaron a subir, y subieron muchísimo. No sé si se recordarán, los carros nuevos en la agencia habían subido de precio porque no habían, precisamente había escasez de unos microchips, de unos microtransistores, no me recuerdo qué era exactamente, pero eran unos microchips que no habían, y sin eso no se podían terminar de hacer los carros. Ni las llaves, ni muchos electrónicos como PlayStation, teles y cosas así. Entonces, como no habían carros, lo poco que había estaba reservado, había lista de espera. Eso se traduce a poca oferta y mucha demanda, y cuando es así, los precios del mercado tienden a subir, y a subir mucho. Entonces, estos carros que ya tenían 2-3 años, estamos hablando ya del 2022, de haberse vendido en 199 y que después en plena pandemia cayeron los precios, llegaron a costar por lo menos 220, 230,000 quetzales. Habían unas unidades que nosotros tuvimos algunas en venta, y los clientes nos decían, los dueños: mira, como en pandemia yo trabajaba desde casa, fíjate que el carro tiene 4,000 kilómetros. Entonces uno encontraba unos carros prácticamente nuevos con 7,000 kilómetros, 10,000, y los precios estaban más o menos en 220, 225. O sea, todavía la gente que había comprado el carro en 199 lo pudo usar 2 años, venderlo y ganarle, estamos hablando prácticamente un 10% o más de un 10% en 2 años. En carros es algo un poco impensable, porque de normal uno compra un carro y el precio del carro y el valor del carro empieza a caer. Entonces, esta flota fue ese fenómeno muy interesante, ser una versión muy equipada a un precio muy bajo, ser 200 unidades que se vendieron, como dicen aquí en Guate, en 2 chilazos, y que después, 2 años, 3 años después, se hayan revendido más caras de lo que costaron. Eso fue un fenómeno digno de estudio. Y bueno, aquí estamos en pleno 2025. Yo todavía a la fecha, porque hay unos locos todavía que siguen anunciando este tipo de carros más caros. Yo los he visto ahorita, al día de hoy, estamos en junio del 2025, publicados en 210, 212,
Entonces, si ustedes están pensando en comprar uno de estos carros, les digo que no caigan, porque ya ese no es el precio. Definitivamente no lo compren a ese precio. Sí, pero tiene 15,000 kilómetros, no importa. Nosotros acabamos de encontrar una con 19,000 kilómetros, abajo de 200. Esta la tenemos en 189, el cual yo creo que es un muy buen precio para este carro hoy en día. Entonces, si se dan cuenta, se ha devaluado muy poquito de lo que costó originalmente en el 2020. Sin embargo, pues ustedes saben que los precios en carros usados son negociables. Acaban de ofrecer por este carro 170. El dueño del vehículo no aceptó el carro. Nosotros pues somos los intermediarios, obviamente. Y nuestro consejo para ahorita, marzo del 2025, es tal vez encontrar un punto medio. Creo que 180 podría ser un buen precio para este carro. Este carro tiene ahorita 50,000 kilómetros, tiene récord de agencia, acaba de salir del servicio. Un solo dueño, muy bien cuidado. El carro está, pues estéticamente se parece nuevo. Entonces creemos que 180 puede ser un buen precio de venta. Así que no sé si ustedes tienen alguna experiencia con uno de estos carros, nos gustaría que lo mencionen por acá. Después del éxito que tuvieron estos carros, como les conté, son fabricados en Alemania, modelo 2018, motor 2.0, gasolina. La agencia trajo otra flota, creo que incluso más grande. No sé exactamente cuántas unidades eran, pero me atrevo a decir que eran más de 200 unidades de unas Tiguan 0 kilómetros que eran 2016. Y esto fue después, habrá sido en el 2000, bueno, por ahí, 2021, porque estas habrán venido en el 2019, más o menos 2020 o 21. Trajeron unas modelo 2016, eso quiere decir que llevaban más o menos 5 años de estar pues detenidas en alguna parte del mundo, y cuando vinieron a Guate eran todavía la forma anterior. Por aquí les vamos a poner una foto de referencia o video, y esas son motor 2.0 turbo diésel. Entonces lo interesante de esas es que el motor diésel pues en Guatemala es muy buscado, y es un motor que hemos visto que con el paso de los años que sirve mucho, que no falla o que falla poco, porque al final todas las máquinas fallan un poco, pero es un motor muy confiable. Y para hacer 2016 están muy bien equipadas, también con techo panorámico, con una pantalla muy bonita en el radio, con unos asientos con ese material alcántara, o como le llaman, cuero volteado, otros con cuero. Algunas pantallas fueron modificadas porque en el 2016 no se acostumbraba mucho todavía a poner CarPlay y Android Auto y todo ese rollo. Entonces hay algunas pantallas modificadas desde la agencia, también 4x4. Pero entonces lo interesante de eso es que eran 2016, 0 kilómetros, y estaban en 130,000 quetzales. Ya vamos a hacer otro video de estos para ese vehículo específico, porque con 130,000 quetzales era una ganga. Y al día de hoy, lo mismo que con este carro, se siguen vendiendo más o menos en ese precio. Vamos entrando, perdón. Corte. Así que después de 4 años se siguen vendiendo en el mismo precio que se compraron. Es lo mismo que con este carro. Hemos visto algunas Tiguan de esas 2016, de esa famosa flota de las diesel Tiguan R, hasta en 150, pero como les digo, hoy en día, a junio del 2025, ya no caigan en esos precios, porque ahí se encuentran más o menos en 130. Así que pues espero que les sirva esta info de algo, por lo menos de como dato curioso. Y si están interesados en una de estas Tiguanes, ya sean 2018, 2016 o cualquier otro vehículo, no duden en contactarnos, que estamos para asesorarles y encontrarles el precio más justo del mercado. Hasta la próxima.